Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Amantísimo Dios, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza. Estamos aquí con el propósito de meditar en tu palabra. Y te ruego que esa palabra que va a ser meditada primero toque mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu y se vuelva parte de mí. Y que también tu Espíritu Santo guíe a cada uno de los que van a ver y a escuchar este mensaje. Los guíe, Señor, y les enseñe y los forme en tu gracia y en tu amor. Gracias por esta preciosa oportunidad de compartir tu palabra. Te ruego que tú bendigas a cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y mediante el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, el tema que vamos a tratar en este momento es una de las bienaventuranzas. La mansedumbre es necesaria en el cristiano. Dice Mateo 5:5 en la Reina Valera del 60: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En la Nueva Traducción Viviente dice: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. La mansedumbre es una virtud clave, bien clave en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Desafortunadamente, la mansedumbre o la humildad han sido mal interpretadas a través de, yo no sé si decir de la historia, pero por lo menos en muchos lugares es mal interpretado esto de la mansedumbre. En muchas ocasiones es confundida como debilidad, pero en realidad ser humilde requiere gran fortaleza interior. Esto parece una paradoja, pues en nuestro medio existe, por ejemplo, la ley del más fuerte. Voy a tratar como de empezar definiendo lo que sería mansedumbre. Los mansos son aquellos que tienen serenidad de espíritu, que son pacíficos y que son humildes, en virtud de lo cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Esto es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Pero el tratar de definir mansedumbre, ya desde el punto de vista bíblico cristiano, no es simplemente ser suave o pasivo. No. La mansedumbre tiene que ver con dominar, escuche, dominar la ira, dominar la amargura y dominar el orgullo. Una persona que no controla su ira, su enojo, no puede denominarse como una persona mansa. Una persona que vive en amargura, esos que a todo le ven mal, que todo les cae mal, que todo va mal, esos amargados tampoco se les puede denominar mansos. Y peor, los que son orgullosos, los que miran a todos por encima del hombro, esos sí que menos se pueden considerar como humildes. O sea que si vamos a empezar por tratar de definir la humildad, nos toca ver que va un poco más allá de ser suave o pasivo. La humildad nos lleva a nosotros a confiar en Dios en lugar de depender de nuestro propio poder, de nuestra propia fuerza. La humildad es la que nos lleva a nosotros a levantar nuestras manos y decirle a Dios: no tengo nada, no puedo hacer nada, solo dependo de ti. Eso es humildad. No como algunos predicadores de hoy que hasta se atreven a darle órdenes a Dios, creen que Dios es un sirviente. Yo he escuchado, a veces me pongo por ahí a darle vueltas al YouTube y encuentro predicadores que uno dice: bárbaro, ¿y este qué? ¿De dónde aprendió eso? Si la Biblia no enseña eso. Hay una señora por ahí que trata a los ángeles como si fueran los sirvientes
pero no, ni siquiera los sirvientes, como si fueran los esclavos de ella. Eso no se puede llamar humildad cuando yo creo que soy superior aún a los mismos ángeles. Es depender completamente de Dios. En la Biblia tenemos cantidad de ejemplos bíblicos de personas que mostraron mansedumbre. Quizás los dos ejemplos máximos que nosotros podemos mencionar son Moisés y el Señor Jesús. Moisés, porque la Biblia dice que no hubo un hombre más manso sobre la tierra como Moisés. Todos sabemos que el único que superó a Moisés en mansedumbre fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces, la humildad tiene que ser una característica de cada cristiano. Pero esa característica, en cierta manera la podemos cultivar nosotros. Es decir, en cierta manera podemos ir controlando ciertas cosas de nuestra vida para ir logrando esa humildad. Pero creo que la mayor fortaleza de la humildad viene del fruto del Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Se necesita mucho poder y mucho control del Espíritu Santo sobre nosotros para poder lograr la humildad. Ahora, esa mansedumbre no se va a lograr creyéndonos súper importantes y más que los demás. Eso no es ni mansedumbre, ni humildad, ni nada de eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué razón es importante la mansedumbre? La primera cosa que yo entiendo, comprendo en mi experiencia, es que la mansedumbre nos permite vivir en paz con los demás. Cuando usted es manso, cuando usted llega a niveles de mansedumbre como lo requiere la palabra de Dios, usted no va a tener problemas con nadie. Usted no va a tener problemas ni con su esposa, ni con sus hijos, ni con sus compañeros de trabajo, ni con sus compañeros de escuela. No, señor, usted siempre va a llevarse bien con todos. Porque esa paz que está en usted es una paz que lo va a llevar a que nunca entre en conflicto con nadie. Con nadie, absolutamente con nadie. Eso es básico, eso es importante. Además, pues la mansedumbre es la que nos evita esos conflictos innecesarios. A veces entramos en unas discusiones, yo la llamo, esa no es una frase mía, esa es una frase muy antigua, pero yo la uso mucho, en discusiones bizantinas. Dicen que lo que hacían en el tiempo de Bizancio era que se ponían a discutir los teólogos cuántos ángeles podrían pararse sobre la cabeza de un alfiler. Eso es una discusión bizantina, es decir, discusiones sin sentido. Cuando usted es manso, usted no entra en ese tipo de discusiones. Usted no entra en discusiones por la liturgia de la iglesia. Usted no entra en discusiones por la manera en que visten los demás. Usted no entra en discusiones por lo que el otro come o no come, por lo que bebe o no bebe. Usted sencillamente está en paz con usted mismo y en paz con los demás. Entonces nos evitamos entrar en conflictos que ni razón de ser tienen. Hay momentos en que, especialmente en nuestros países latinoamericanos, bueno, eso también pasa porque pasa en los Estados Unidos y está pasando en este momento aquí en Canadá, que es donde yo vivo, discusiones tontas por causas políticas. Mire, usted se podía pelear por política y defendiendo a este político, defendiendo a aquel político, y sabe que ellos nunca, es más, ni lo conocen a usted, ni sabe quién es usted, y usted a veces entrando en problemas con su esposa, con sus hijos, con su familia, por un individuo que ni sabe quién es usted. La paz interior que tenemos debido a la mansedumbre evita que entremos en esos conflictos innecesarios. Pero una de las cosas más importantes en la mansedumbre es que la mansedumbre refleja en nosotros el carácter de Cristo Jesús. El carácter de Cristo Jesús. ¿Me ven los demás a mí como un cristiano auténtico y verdadero? ¿Será que
los demás ven a Cristo en mi vida, en mi manera de actuar, en mi manera de vivir. Porque esto es básico, importante, trascendental en la mansedumbre. Yo tengo que reflejar el carácter de Cristo en mi día a día, en mi relación con mi familia, en mi relación con mis vecinos, con mis amigos, con mis compañeros, con mis condiscípulos, con todo el mundo. Yo tengo que reflejar a Cristo. Y una de las maneras, hay otras, pero una de las maneras de reflejar a Cristo es a través de nuestra mansedumbre. Estamos reflejando el carácter de Cristo. Cuando somos mansos, estamos reflejando el carácter de Cristo Jesús. Además, es una clave para la verdadera grandeza. Esto lo dijo el Señor Jesús. Ser manso es clave para ser realmente grandes. Grande no es el que tiene fuerza. Grande no es el que es violento. Grande es el que es manso. La verdadera grandeza está ahí. Por eso el Señor dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros cultivar la mansedumbre? Bueno, lo primero es comenzar a ser humildes delante de Dios. Una de las cosas que me ayuda, yo no me creo el más humilde, espero sí tener cierto grado de humildad, porque ese sería el colmo, ¿verdad? Pero una de las cosas que más me ha ayudado a mí a fomentar en mí la humildad y otras cosas aparte de la humildad es saber que Dios es soberano. Él es soberano. Él gobierna, Él manda, Él ordena. Y cuando Él manda, cuando Él ordena, nada ni nadie puede oponerse u obstaculizar el mandato, el gobierno de Dios. Y si Él gobierna, lo primero que yo tengo que hacer es aprender que mi vida está en las manos y está bajo el control de Dios. Entonces yo debo comenzar por ahí, por entender que es Dios quien está conmigo. Yo he escuchado a varios predicadores que dicen: yo peleé con Dios, y yo peleé con Dios. Bueno, sí, peleé con Dios, se puede hacerlo, porque cualquiera puede pelear con Dios. Pero, ¿esa es una muestra de humildad o es una muestra más bien de soberbia enfrentándonos a Dios? Lo primero que tenemos que hacer para cultivar la humildad en nosotros es buscar ser humildes con y delante de Dios. En segundo lugar, pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé fortaleza. Mire que el apóstol Pablo dice: y la paz de Cristo, o sea, que sobrepasa todo entendimiento. Para mí es muy importante la paz de Cristo. Esa paz que llena mi mente, mi corazón, mi alma. Entonces yo voy a pedirle al Señor que me dé mucha paz. Y cuando Él me da paz, entonces tengo el control, porque tengo fuerzas, tengo ayuda de parte de Dios. Y cuando Él me está ayudando y tengo esa paz, y estoy tratando de ser más humilde de lo que soy hoy, mañana tengo que ser más humilde que hoy, entonces Dios me va a dar las fuerzas y me va a ayudar a ser humilde. ¿Cómo Dios me va a ayudar? Bueno, tengo que comenzar a controlar la ira, el enojo. Tengo que comenzar a controlar la lengua. En algunas enseñanzas les he dicho que un día yo vi en una cafetería en Bogotá, Colombia, un aviso bien grande. Había como una especie de la cabeza de una persona, y el cerebro no era el cerebro como usted siempre lo ha visto, sino que el cerebro era una cantidad de engranajes, como una máquina. Y el aviso grande decía: antes de poner a funcionar la lengua, conecte el cerebro. Esa es la mejor forma de controlar nuestra ira, nuestro enojo, cuando yo controlo mi lengua. Recuerda lo que dice Santiago. Santiago dice que la lengua, siendo un miembro tan pequeñito, es capaz de encender un fuego, de acabar con lo que sea. Así que controlemos nuestra lengua, y de esa manera debemos aprender a manejar la ira, el enojo, y tratar de practicar
practicar y vivir la paciencia. Tal vez usted ha leído Santiago. Santiago dice que Dios produce en nosotros paciencia a través de la prueba, a través del conflicto, a través de la dificultad. Dios produce en nosotros la paciencia. Oremos a Dios para que cuando estemos en pruebas, en dificultades, en lugar de quejarnos contra Él, de pelear contra Él o contra las personas, podamos aprender que Dios me está formando. Dios me está formando. Es estar dispuesto a ceder, a perdonar. Eso es la manera de cultivar la mansedumbre. ¿Qué tanto cede usted? ¿Qué tanto es capaz de perdonar usted? Porque perdonar no es tan fácil como a veces nos lo pintan y como a veces creemos que es. Pero necesitamos aprender a perdonar. Todo esto es lo que va formando dentro de nosotros esa virtud, se podría decir, o esa parte de nuestro carácter que es la mansedumbre. La mansedumbre, desde luego, trae muchos beneficios. Muchos. Yo voy a tocar aquí apenas uno que otro, pero pues pienso yo que el principal beneficio es el que nos dice el Señor en las bienaventuranzas, ¿no? Él dice que son bienaventurados los mansos, porque los mansos van a heredar la tierra. Yo entiendo aquí, primero, que vamos a tener una vida llena de felicidad aquí en la tierra, que vamos a vivir con un propósito, que vamos a vivir con paz. Y eso es lo que nos va a hacer que nuestra estadía, mientras estemos aquí en esta tierra, va a ser llena de bendición. Pero también, cuando habla aquí que van a heredar la tierra, se refiere a ese tiempo que los judíos han estado esperando y que nosotros como iglesia también esperamos, y es ese tiempo en el que el Señor Jesús va a reinar por 1000 años sobre la tierra y nosotros vamos a ser gobernadores con Él. Entonces vamos a poseer, no solamente a poseer la tierra, sino que vamos a gobernar sobre la tierra. Pero esto va a ser solamente para los mansos. Bienaventurados los mansos. Mansedumbre. Otro beneficio de la mansedumbre, que es principalísimo en nuestra relación con los demás, es que la mansedumbre hace que nosotros reflejemos mejor a Cristo en nuestras vidas. Pablo, en la carta a los Corintios, voy a apelar a mi memoria en este momento, me parece que en el capítulo 11 de la primera a los Corintios, Pablo dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está pretendiendo allí? Todos tenemos un modelo. Recuerde que Pablo dice que hasta que lleguemos a la estatura, la plenitud del Hijo del Hombre, todos tenemos que apuntar a llegar a esa estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que Pablo está pensando allí es difícil tratar de ser alguien que no vemos físicamente. Pablo dice, necesitamos un modelo humano, alguien que la gente pueda ver, que ahí está, ese man que está vivo y que lo puedo ver, tocar, pellizcar, vive de cierta manera, yo voy a imitarlo a él. Entonces Pablo por eso dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Escuchen lo que le quiero decir. La mansedumbre nos ayuda a nosotros a reflejar mejor el carácter de Cristo en nuestra vida. Entonces tengo que mirar a esos hombres, a esas mujeres que son mansos y tratar de vivir el ejemplo de ellos y tratar de irme acomodando a ser cada día mejor en este aspecto. Otro de los beneficios de la mansedumbre es ese impacto que se causa en los que nos rodean, en los que nos ven, en los que viven, si no a diario, por lo menos comparten mucho con nosotros. Porque yo no puedo hablar, por ejemplo, de la mansedumbre o del carácter de esos predicadores que yo veo por la televisión o que veo en la internet. Por ejemplo, usted me está viendo a mí, yo no sé cuántas predicaciones ha escuchado de mí, pero usted no sabe en realidad si soy o no soy manso. Yo le puedo estar hablando aquí de la mansedumbre y diciéndole que soy manso y yo soy manso y no. Los únicos que pueden hablar de mi mansedumbre son mi esposa, mis hijos y los creyentes de la iglesia donde yo soy pastor. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que están conviviendo conmigo mucho más tiempo.
Cuando estoy en la escuela, mis compañeros de aula, ellos. Si estoy en el trabajo, mis compañeros en la empresa. Es decir, son otros los que van a dar testimonio si soy manso o no soy manso. Entonces, si soy manso, voy a causar un impacto positivo en la vida de ellos y ellos van a querer ser como Cristo Jesús. No como Víctor Manuel Buitrago, sino como Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dicen, mire, si ese man puede, nosotros también podemos, entonces aceptemos a Cristo y comencemos a vivir para Cristo y vamos a reflejar también el carácter de Cristo. ¿Entiende? Hay un impacto en los que nos rodean. Ellos son los primeros. Y por último, pues bueno, hay muchas más, pero son los que yo voy a tratar aquí. El ser manso nos hace crecer en el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Oiga, estos tres que le acabo de mencionar, paz, benignidad y, bueno, ya se me tengo que decirlos otra vez en orden para recordarlo, pero tienen que ver con la mansedumbre. Entonces, en la medida que usted es más manso, en esa medida usted va a crecer en el fruto del Espíritu. Ya como, así como a manera de conclusión, podríamos decir que el camino hacia la mansedumbre no es fácil. Ser manso no es fácil. Llegar a ser manso no es fácil. Y menos en un mundo lleno de injusticias como en el que estamos viviendo. Una iglesia abusadora, una iglesia que abusa espiritualmente de nosotros, una iglesia que abusa económicamente de nosotros. Es difícil ser manso con ese tipo de iglesia. Una iglesia excluyente. Una sociedad que nos ve como basura, una sociedad que nos persigue. Todo eso hace que sea difícil ser mansos. Así que el camino a la mansedumbre no es un camino fácil, pero tampoco es un camino imposible. Pero escuche, vale la pena ser cada día más como Cristo Jesús. El termómetro seré yo mismo. ¿Qué tanto me parezco hoy a Cristo? ¿Qué tanto reflejo a Cristo en mi vida? ¿Será que estoy inspirando a otros a que sean como Cristo Jesús? Debemos de hacer esto como un desafío diario, de cada día. A ver, ¿qué tan manso? Supongo que la noche será el mejor momento. ¿Qué tan manso fui hoy? Y comenzar a repasar nuestro día y saber si fuimos o no fuimos mansos. Bueno, ¿cómo debí de haber actuado aquí? ¿Qué debí de haber respondido aquí? ¿Fui manso? ¿Fui soberbio? ¿Fui altanero? ¿Obré con injusticia? Revisar nuestro día a día, hacer un examen y decir, sí, estoy logrando la mansedumbre. Porque todo lo podemos lograr. Escuche, sobre todo nosotros los creyentes tenemos una ayuda que muchas veces no la sabemos apreciar. La ayuda del poder del Espíritu Santo actuando en nosotros, porque Él es el que nos da las fuerzas para poder lograr ser como Cristo Jesús. Padre, yo te ruego en este momento por cada uno de los que han estado aquí conmigo en esta meditación de tu palabra, y te suplico, Señor, que a todos nos des mansedumbre. Ayúdanos a gobernar todo aquello que hace que no seamos mansos. Ayúdanos a controlar la lengua, la ira, el enojo, Señor, la soberbia, el orgullo, y que tu Espíritu Santo nos guíe cada día más y más hacia la mansedumbre perfecta para ser como tú eres, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Espero que nos podamos volver a ver. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.